participé en una secta llamada Testigos de Jehová. Duré casi 10 años. Sí, ellos dicen que aman al prójimo, ¿ok? Porque salen a predicar, salen a buscar a las personas. Pero si tú te das cuenta, por ejemplo, yo siempre me preguntaba por qué los testigos de Jehová no tenían obras benéficas. Por tanto, no aman al prójimo como ellos profesan. Por ejemplo, cuando alguien fallece, ni siquiera te dejan llorar. En los testigos de Jehová se usa mucho la frase la verdad. ¿Cuándo conociste la verdad? ¿Qué hace cuando tu mamá conoció la verdad? La verdad es la verdad, los testigos de Jehová tienen la verdad. Entonces esa palabra va moldando tu pensamiento, ¿no? Y te va metiendo por un camino donde no puedes pensar distinto a los demás. Me di cuenta de que todo es falso, todo es mentira. Me dolió mucho de que realmente estaba sirviendo engañado a una empresa dirigida desde Estados Unidos, ¿ok? A muchas personas. Me dolía mucho, por ejemplo, cuando hacíamos una oración, el cuerpo de ancianos, para tomar una decisión, y después leíamos un libro para ver qué decía el libro, cuál es la decisión. Es decir, le pides Espíritu Santo a Dios, quieres tomar una decisión, la mejor decisión, pero esa decisión no puede salir ni de ti ni del Espíritu Santo, sino del libro que vamos a leer todos y que dice qué es lo que tenemos que hacer. Mira, todo testigo de Jehová que toca tu puerta esperas que tú tengas algún tipo de dificultad y trata de identificar esa dificultad para tratar de predicarte por eso. ¿Cuál es tu vulnerabilidad? Como en mi caso personal, mi hermana no me habla. Apenas renuncié a la organización de los testigos de Jehová, ella dejó de tratarme 100%. En tu congregación, ¿cuántas personas asistían la última vez que fuiste? Como alrededor de 90 personas alrededor. ¿Cuántas de ellas te hablan ahora? 2 personas me hablan, escondido. Yo salí porque me di cuenta de que es una religión falsa, que no tiene el favor de Dios y no practica realmente lo que enseña la Biblia. Muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos, muy buenos días de cualquier parte del mundo que nos puedan ver. Y como ya han visto en el canal, siempre hemos estado trayendo testimonios de personas que han salido de doctrinas realmente peligrosas, que han perjudicado tanto la vida personal o también la vida familiar. Este testimonio no va a estar aislado, va a estar junto a otros testimonios que tienen que ver mucho con lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, para no redundar tanto, quisiera presentar al amigo Nelson. Me gustaría que él se presente un poquito, diga quién es y vayamos comenzando desde cuándo entró, cómo la conoció, y ahí vamos desarrollando un poquito de su vida dentro de este lugar. Nelson, ¿cómo estás? Muy buenas noches acá en Ecuador. Muy buenas noches a toda la gente de Ecuador y a todos los que nos escuchan. Gracias a ti, Israel, por la invitación a tu canal. Y bueno, a todos los que nos escuchen, muchas gracias también por sintonizar este canal y bueno, escuchar un poco las historias que muchos contamos, ¿no? A través de las experiencias o de las vivencias que hemos tenido al participar en algunas sectas o algunas religiones de alto control, como en el caso. Mi caso participé en una secta llamada Testigos de Jehová. Duré casi 10 años en esta secta. Llegué a ser siervo ministerial, anciano de congregación y bueno, finalmente, pues ahí les contaré un poquito de lo que viví dentro de esa organización. ¿A qué edad conociste a los Testigos de Jehová? Mira, los Testigos de Jehová los conocí yo de muy joven, ¿ok? Yo cuando estaba estudiando en la universidad, recuerdo, yo siempre he sido un emprendedor. Me ha gustado mucho el comercio, ser empresario, eso siempre me ha gustado. Y bueno, tenía 2 amigos, uno era testigo de Jehová y uno era evangélico. Y cuando íbamos camino a la universidad, yo siempre iba conduciendo y ellos iban, uno hablándome de una cosa, el otro hablándome de la otra. Y yo, bueno, ¿cuál de los dos tiene la razón, no? Así que empecé a investigar por mi cuenta, busqué en internet y bueno, me parecía que los testigos de Jehová eran más coherentes, ¿no? En las respuestas que daban, buscar esa respuesta que tú necesitas, ¿no? El cielo, el infierno, las que son más controversiales, pues ya los testigos de Jehová las tienen ahí al instante y me parecía muy lógica, ¿no? Claro, una cosa es turismo, como siempre digo, y otra cosa es participar de ella, ¿no? O sea, escucharlo, ok, esto parece que tiene la razón.
Entonces ahí fue donde empecé a conocer más a esta religión, hace más de 20 años. Si tú podrías definirlo en pocas palabras, ¿qué es lo que más te atrajo en ese momento de los testigos de Jehová? Mira, ciertamente lo que más me llamaba la atención de los testigos de Jehová era cómo las personas se trataban, ¿no? Dentro de las congregaciones o cuando tú hablabas con un testigo de Jehová. Son cariñosos, son personas amables y eso me gustaba, ¿no? Al ver cómo trataban a las personas. Además que yo las comparaba con otras religiones, por ejemplo, evangélicos, otro tipo, bueno, que es la que más conocí en ese momento, o católicos, y me parecía que la forma en que ellos hacían las cosas no me gustaba. Por ejemplo, la forma en cómo se tiraban al piso, por ejemplo, para recibir el Espíritu Santo y esas cosas. Lo contrario eran los testigos de Jehová, me parecían como eh, más calmado, como más analítico, me parecía mucho mejor, ¿no? Y entonces fue donde me empezó a gustar mucho más esta religión. Una de las, se podría decir una de las pistas como para reconocer, o una de las tácticas que utilizan es este bombardeo de amor. Ahora ya con el tiempo, ¿tú consideras que fue un amor genuino que te brindaron en los testigos de Jehová o fue parte de el bombardeo de amor? Yo siempre lo veo esto como una pirámide, ¿ok? En la parte de abajo están los siervos, los feligreses, todos los seguidores, ¿no? De estas religiones, de estas sectas. Ellos en realidad tratan de dar amor genuino, ¿ok? Yo lo veo de esa forma. Tratan de dar amor genuino, pero como están dentro de un sistema, ese amor no se termina de desarrollar. Te doy un ejemplo. Ellos te abrazan cuando te ven, te saludan, pero todo es aprendido, ¿no? Todo te dicen, tienes que saludar a las personas, tienes que ser amable, recíbelas con cariño. Entonces todo es aprendido, no es un amor que se va desarrollando naturalmente, sino que lo estamos haciendo, lo vamos copiando de otros. Entonces cuando ves, bueno, eres cariñoso, te vuelves cariñoso con todo el que ves, pero realmente no hay un amor natural porque el mismo sistema te hace ser así, no te permite desarrollar un cariño natural, pero tú lo crees, tú te lo crees, tú te crees la película. O sea, todos los que están ahí dentro creen que realmente son amorosos, creen que dan amor de verdad, dan amor genuino, pero no saben que el sistema es el que los está coercionando. ¿Los testigos de Jehová solo aman a los testigos de Jehová? Sí, ellos dicen que aman al prójimo, ¿ok? Porque salen a predicar, salen a buscar a las personas. Pero si tú te das cuenta, por ejemplo, yo siempre me preguntaba por qué los testigos de Jehová no tenían obras benéficas, por qué no ayudan a las personas que no están dentro de la organización. Entonces ellos dicen o enseñan que es mejor enseñarles de la Biblia que darle dinero o darle un plato de comida, ¿no? Entonces, todo es simplemente para atraer a las personas hacia adentro de la organización. Por tanto, no aman al prójimo como ellos profesan. Yo pensé que sí, yo pensé que cuando estaba predicando, yo decía, bueno, hay que amar a las personas y cuando consigues a personas con problemas, tú dices, bueno, esta persona necesita ayuda. Pero en realidad, si la persona no responde a lo que tú le estás dando, pues vas a otra casa y te olvidas de esa persona. Los testigos de Jehová predican a personas de la calle, ayudan a las personas de la calle. O sea, en su predicación, si ven una persona en la calle, ¿te ha tocado a ti en algún momento ver una persona, no sé, indigente, sin muy, bueno, o sea, pasando condiciones muy precarias? Muy ¿Qué pocas tú has veces, hecho? muy pocas veces, la verdad. La predicación es de casa en casa, es muy formal, ¿ok? Te asignan un territorio donde tú tienes que tocar todas las casas de ese territorio, apuntar quién te atendió, quién no te atendió, o sea, llevas un registro de la predicación, de cuántas veces se predica ese territorio, ese lugar. Si viene alguien pasando por allí, pues la saludas y si ves que la persona está dispuesta, le hablas, ¿no? Le tratas de predicar. Pero en realidad esas personas que tú ves indigentes, muy pocos realmente llegan a hablar con estas personas, muy pocos. Si lo hacen, pues bueno, hay personas que son altruistas, ¿no? Y que quizás sí tienen cariño por la humanidad, pero normalmente no lo hacen. Una persona, un testigo de Jehová que decide, no sé, están predicando, un ejemplo,
y decide ayudar a una persona de la calle, decide predicarle a un indigente. ¿Cómo es visto dentro de la organización? Si tú fueras anciano y estuvieras con un grupo de personas y ves que una persona no está predicando de casa en casa y está predicándole a un indigente, ¿cómo es visto eso dentro de los testigos de Jehová? Mira, la verdad, no es mal visto. O sea, realmente ellos profesan que eso es lo que deberíamos hacer. Pero del dicho al hecho es mucho trecho. O sea, eso es lo que realmente debería hacer un cristiano. Y si yo como anciano de congregación veo a alguien haciéndole, lo voy a decir, oye, buen trabajo. Porque no todos tienen esa iniciativa. Como te decía antes, no sale natural el hacerlo, el que veas a una persona en la calle y quieras predicarle, no. Los ancianos, los superintendentes de circuitos, o sea, las personas que están más arriba tratan de enseñar que tienen que predicarles a ellos. Pero la forma en que está construido el sistema evita que eso suceda. ¿Por qué? Porque, bueno, hay otras cosas que quiero comentarte ahí que hacen que mate el amor natural de una persona. Ejemplo, ¿cómo un siervo de Dios o un testigo de Jehová se hace indolente a estas situaciones? Por ejemplo, dentro de los testigos de Jehová se expulsan a las personas, no le habla, por más que sea tu hermano, tu mamá, tu mejor amigo, pues no le puedes hablar, ¿ok? Le aplicas el ostracismo. Entonces, por dentro, la persona quiere hablarle, ¿sí? Quiere abrazarlo, porque fue su amigo, fue su hijo, fue su hermano y lo quiere, pues. O le ha tenido mucho cariño. Pero entonces no puede hacerlo porque la organización prohíbe que se traten estas personas. Entonces, ¿qué estás haciendo dentro de ti? Matando un amor natural. Te va matando los sentimientos. Por ejemplo, cuando alguien fallece, ni siquiera te dejan llorar, prácticamente. No es que no te lo dicen. No te dicen no puedes llorar. Pero una persona que llora es como si fuera una persona de poca fe. O sea, va a ver la resurrección. Esa persona va a volver a vivir. Entonces, tú te haces fuerte, ¿no? Te haces fuerte. Entonces vas matando ese amor natural por las personas, ese amor genuino, ese amor de verdad, va muriendo gracias a estas prácticas de los testigos de Jehová. Tú que ya pasaste 10 años dentro de la organización, ¿crees que en ti murió ese amor por el prójimo? ¿O qué pasó en ti? Porque si hablamos de que todas las personas que están dentro de esta organización de los testigos de Jehová sufren esta insensibilidad, ¿qué pasó en ti? ¿Cómo fue el efecto en ti? Sí, yo creo que por algún tiempo, pues, sin darme cuenta, lo hacía, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo a mi esposa, su familia iba a pasar por la selva del Darién, eso es algo por Panamá, iban hacia Estados Unidos, iban a migrar, ¿no? Pasaron la selva y llegaron a otro lugar. Pero, ¿quién le iba a dar ayuda a ellos? La organización de los testigos de Jehová no le iba a dar ayuda a esta familia que venían con 3 niños y porque nosotros no hacemos ese tipo de ayudas. Entonces, yo dentro de mí incluso le dije, no, pero es que eso no se puede hacer. Oye, no podemos ayudarle. Es una decisión de ellos. ¿Me explico? Me voy también enfriando porque es lo que voy aprendiendo. Nosotros los testigos de Jehová lo que hacemos es predicar. Nosotros no ayudamos a nadie en el fondo, ¿no? Entonces en el fondo también iba matando ese cariño natural, ese empatía que existe. Oye, son 3 niños que vienen. Entonces, obviamente yo la apoyé en ese momento, pero yo analizando después mi comportamiento, me di cuenta de que sí, hey, estaba matando a esa persona humana que le duele de verdad a un ser humano y que le ayuda porque nosotros lo que hacemos es predicar, nosotros no ayudamos a nadie. Ahora sí, entrando como un poquito ya tú dentro de los testigos de Jehová. Eh, yo personalmente, yo sé que muchas personas también desconocen cómo son los testigos de Jehová por adentro, tanto organizacionalmente como lo real, ¿no? Porque una cosa es lo que se predica y otra cosa es lo vivido. ¿Cuánto te demoras en entrar a los testigos de Jehová? ¿Cuáles son los requisitos para ser testigo de Jehová? Mucho tiempo, la verdad, te dan un libro, ¿ok? El primer libro con que yo estudié se llamaba ¿Qué enseña realmente la Biblia? Y tienes que leerte todo ese libro completo, ¿ok? Y aprenderte las verdades fundamentales. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es el cielo, el infierno, la tierra? ¿El cuerpo gobernante quién es?
quién dirige la organización, etcétera, ¿no? Te aprendes todo eso. En estos días analizaba preguntas hay un libro que se llama Organizados, ¿ok? Y en una de las preguntas para bautizarse dice, ¿crees que el cuerpo gobernante o el esclavo fiel y prudente es el cuerpo gobernante elegido por Dios? O sea, como que si Dios eligió a esas personas para dirigir a su pueblo. Entonces, yo me preguntaba, ¿no? Y es una pregunta que me hice reciente después que salí y dije, ¿qué pasa si una persona dice que no? No creo eso. Pues sencillamente no se bautizará. No se puede bautizar, como que es más, ese Pero libro eso es no es más. un requisito, pero eso no es un requisito en los primeros cristianos. En los primeros cristianos era, ¿crees en Jesucristo? Y al agua. No había una pregunta adicional de que si crees en el cuerpo gobernante, crees en Pablo, crees en Pedro, solo era crees en Jesucristo y te arrepentías y te bautizabas. Entonces están como poniéndole más piedritas en la espalda a las personas. Correcto, correcto. Y la analizaba en estos días precisamente era por eso, porque son cosas que no se ven al momento, ¿sabes? Esas preguntas te las van haciendo y te van diciendo o te van convenciendo de que esas personas realmente están dirigiendo la organización y que esas personas reciben el Espíritu Santo de Dios y son los que Dios ha escogido de alguna manera para elegir. Aunque no te parezca tan lógico al principio, poco a poco vas amoldándote y vas aceptando poco a poco esa verdad que te quieren imponer, ¿no? Y después prácticamente todo lo que hay alrededor, las frases que utilizamos los testigos de Jehová, hacen que eso encaje mucho más en ti. Ejemplo, en los testigos de Jehová se usa mucho la frase la verdad. ¿Cuándo conociste la verdad? ¿Qué haces cuando tu mamá conoció la verdad? La verdad es la verdad, los testigos de Jehová tienen la verdad. Entonces esa palabra va moldando tu pensamiento, ¿no? Y te va metiendo por un camino donde no puedes pensar distinto a los demás, porque tú estás en la verdad y el cuerpo gobernante es la verdad, entonces ellos dirigen la organización. Entonces, respondiendo un parte de lo que me has preguntado de los requisitos que una persona tiene que hacer, bueno, primero principal, estudiar ese libro, ¿ok? ¿Qué enseña la Biblia? No es estudiar la Biblia, es ese libro. Después que te aprendes ese libro y las verdades bíblicas de ese libro, entonces hay circunstancias alrededor tuyo que te pueden impedir que te puedas bautizar. Ejemplo, si no estás casado, vives con una pareja sin estar casado, tienes algún tipo de noviazgo o tienes algún tipo de vicio o algo que no encaje con lo que enseña el libro o la Biblia o las enseñanzas que dan los testigos de Jehová, entonces ellos te dan más tiempo para que te bautices. Pero una persona puede durar 1 año, 2 años estudiando ese libro para poderse bautizar. Los testigos de Jehová son cristianos. Dicen ser cristianos, pero a mi forma de verlo es simplemente una forma de encajar obligatoriamente en lo que la Biblia realmente enseña, que es el cristianismo. Los testigos de Jehová no son cristianos. Dicen ser cristianos porque siguen a Jesús, pero para ellos Jehová es el Dios y Jesús no es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. De hecho, en la Biblia modificaron un texto para decir que Jesús es un Dios, para que pueda Okay. encajar con eso. Pero realmente no son cristianos. Tú sabes, cuando tú hablas con una persona que es testigo de Jehová, tú sabes que es testigo de Jehová. Tú la identificas rápidamente. Su vocabulario cambia totalmente. Entonces, ya sabes, no habla de la verdad, de cuando conoció, cuál es la forma de predicar, la forma de conversar, toda la vida de la persona se empieza a parecer a otro testigo de Jehová. Entonces, el resultado de eso es porque hay prácticas internas que hacen que todo el mundo se empiece a imitar, a copiar las frases que se dicen, las palabras que se dicen. Todo eso hace que la persona moldee o encaje más rápido en la religión. Sabes que para mí en la calle es muy fácil identificar también a un testigo de Jehová. Vemos a los testigos de Jehová y vemos que tienen una forma peculiar de vestir y se los identifica rápido, pero tú desde adentro no percibías ese comportamiento, o si lo percibías, ¿cómo lo veías? Por ejemplo, te digo, paraguas todos, gorros de sol, maletines antes de cuero, ahora están cambiando otras especies de maletines, pero se los ve como uniformados, o sea, tú los ves en la calle, todos salen a predicar y se los ve tanto uniformados, tanto hombres como mujeres. ¿Cómo se percibe eso desde adentro? Mira,
desde adentro queremos demostrar que somos cristianos, ¿ok? Como testigos de Jehová, todo el mundo nos está viendo. Nosotros creemos que todo el mundo nos está viendo. Y entonces todos tenemos que vestirnos de alguna manera igual o parecido, porque nos empezamos a copiar a cómo se viste, Ujú. usa corbata, pantalón, todo el mundo empieza a parecerse al otro, ¿no? Empiezas a perder tu identidad como persona. Y además que hay cosas que no están permitidas, de una vez te empiezan allá. Por ejemplo, yo no podría ir así a la calle, ¿no? Obviamente, con una gorra, porque un testigo de Jehová no se ve bien. Entonces, eso es, hey, estás vestiéndote de la forma incorrecta, ¿ok? Antes, los testigos de Jehová últimamente han cambiado muchas cosas, Ujú. pero tú tenías que tener corbata. Todos tenían que tener corbata. Luego, cuando vinieron los cambios, ya no, la corbata no era necesaria. Ahora podías estar sin corbata. Entonces, ahora los testigos de Jehová empiezan como a parecerse un poquito más a las otras religiones. Y Sí. sobre todo en estos últimos meses, que han habido tantos cambios de la organización, que bueno, ahorita en un rato hablamos de eso, de por qué están ocurriendo tantos cambios. Sí, y sabes que esos cambios no solamente son en los testigos de Jehová, los mormones también han tenido los mismos cambios y se tratan de adaptar, tener algo muy parecido a todo. Por ejemplo, están adoptando la cruz, cuando ellos antes no utilizaban la cruz, para nada, en sus templos. Ahora están poniendo la cruz en sus templos. Hace poco hicieron unas estatuas de Jesucristo con la cruz. Entonces, eso es como, yo creo que no solamente pasa en los testigos, sino en todas estas organizaciones religiosas que tratan de tomar un camino. Parece más como un movimiento de marketing. No lo veo como algo que realmente es como le llaman los testigos, ¿no? La nueva luz. Parece que más se apunta a, a un estudio, porque yo me imagino que ellos, que como las empresas, realizan estudios y ven, a la gente le está gustando esto. Entonces ahí van haciendo los cambios, ¿no? Es lo que yo me imagino, ¿no? Porque revelación o nueva luz, dudo mucho. Si tú podrías decir algo positivo, porque ya después hay muchos testigos de Jehová que van a escuchar esto, y si tú pudieras decir algo positivo de haber sido testigo de Jehová, ¿qué podrías contarnos? Bueno, evidentemente uno no puede decir que todo es malo, ¿no? Hasta cuando una persona entra ah, y es militar, por ejemplo, un militar entra y uno puede decir muchas cosas malas de un militar, puede decir, bueno, va a ir a la guerra, va a matar a otros, pero dentro de todo eso hay una formación, hay disciplina, ejercicios, etcétera. Bueno, dentro de los testigos de Jehová hay cosas positivas que son esas normas que te ayudan a ti a como a cambiar tu estilo de vida. Por ejemplo, hay personas que sí le hace falta ser testigo de Jehová, a pesar que suena contradictorio. Sí, Una sí, persona, por ejemplo, que tiene dificultades para dejar un vicio, por ejemplo, entrar en un régimen, ya sea de testigo de Jehová o militar, le va a ayudar. Cualquier régimen le va a ayudar, porque la disciplina que entra en la persona empieza a ayudarle a dejar esos vicios, a dejar esas cosas que no puede hacer. Entonces, no solamente encaja en los testigos de Jehová, sino cualquiera que le aplique disciplina lo va a ayudar a dejar esos vicios, esas cosas malas. No necesariamente por ser testigo de Jehová, sino por la disciplina que se aplica allí. Entonces yo diría ok, que esas cosas son positivas, ¿no? Que a uno le hace falta, digamos, autocorregirse en ciertos aspectos para hacer las cosas bien, ¿no? Dentro de lo que cabe. excelente. Y si pudieras decir algo negativo, algo que a ti te dolió personalmente. Mira, lo que me hizo salir, que me di cuenta de que todo es falso, todo es mentira. Me dolió mucho de que realmente estaba sirviendo engañado a una empresa dirigida desde Estados Unidos, ¿ok? A muchas personas. Me dolía mucho, por ejemplo, cuando hacíamos una oración, el cuerpo de ancianos para tomar una decisión y después leíamos un libro para ver qué decía el libro, cuál es la decisión. Es decir, le pides Espíritu Santo a Dios, quiere tomar una decisión, la mejor decisión, pero esa decisión no puede salir ni de ti ni del Espíritu Santo, sino del libro que vamos a leer todos y que dice qué es lo que tenemos que hacer. Entonces te das cuenta de que hay un sistema, que hay algo más por encima de las congregaciones que dice, hey, esto no está bien. ¿Cómo se maneja el tema de abuso sexual?
dentro de mi congregación había una persona que fue abusada de su papá. Y esta persona que fue abusada sexualmente de su papá, también sus hermanas, primas y otros también fueron abusadas de la misma persona. Pero es porque la congregación manejó mal eso. ¿Pero por qué lo manejó mal? Por el librito. El librito, ¿no? El cómo se maneja estos asuntos, cómo se manejan, cómo se ocultan para cuidar o no manchar el nombre de la organización. Esta pregunta sí es difícil, porque tú me cuentas que fuiste anciano. En tu momento que fuiste anciano y como anciano, ¿tú viste algún abuso siendo anciano? O sea, tú en tu papel de testigo de Jehová, porque estamos hablando de un papel diferente, ¿tú te arrepientes de haber tomado una decisión que perjudicó a alguna persona? Mira, No solamente en abuso, mira, no solamente en abuso, sino también en otras decisiones que pueden perjudicar a la persona y llevarlo a un desvivimiento, llevarlo a una tristeza profunda, depresión, malestar, romper familia. Las decisiones que toman los ancianos repercuten mucho en la vida personal de los testigos de Jehová. sí, mira, un jovencito de la congregación, bueno, tenía una novia, había cometido fornicación con la muchacha y bueno, se tuvo que expulsar, ¿no? Se tuvo que sacar de la congregación y después, bueno, se dio un discurso antes de sacarlo de la congregación, pero se veía que le faltaba realmente orientación de sus padres. Y prácticamente eso, pues, lo lastimó mucho y lo hizo cambiar mucho, pero también destruyó una familia, porque ahora esa familia entera, donde todos son testigos de Jehová, ese jovencito tenía que seguir viviendo en ese lugar y los esposos no se trataban y no se hablaban, entonces había una división dentro de la congregación o dentro de ese núcleo familiar a causa de eso. Un hogar totalmente destruido, totalmente destruido. Y bueno, no solamente por esa decisión que se haya tomado, ¿no? Eso fue como la gota que derramó el vaso, sino la carga emocional que hay dentro de esa familia, pues los hace ser así, infelices. Todos sonríen a pesar de los problemas, pero sonríen porque la organización les dice sonríe, pero tienen muchos problemas a causa de la misma organización que los tiene así. ¿Te arrepientes de haber tomado esa decisión? Por supuesto que sí. ¿Cuántas personas expulsaste aparte de él? Bueno, creo que en mi caso, si no mal recuerdo, solamente ese fue el caso donde participé en un caso judicial de expulsión. Otros fueron de volver a permitir que la persona entre en la congregación, de readmitirlos, ¿no? Y en esos casos sí quería, o sea, quería como resarcir o ayudar a la persona realmente a volver a las congregaciones, así que en esos casos, pues siento que actué bastante bien. En la congregación o en las congregaciones que tú estabas, existían abusadores que no notificaste a la policía de repente. O No, sea, te explico, había pueden haber una, sido había, abusos viejos, ¿no? Abusos viejos de hace 20 años, pero ellos llegan con una ficha, ¿no? sí, no llegué a vivir ese caso, pero sí llegué a escuchar casos, ¿no? De abuso. Y bueno, dentro de mi congregación sí había una persona que había sido abusada, ¿ok? Que era víctima, ¿no? Pero esta persona, pues no había, en ese momento ni siquiera había denunciado por lo que te estoy comentando, la congregación lo manejó muy mal. Las congregaciones, y de hecho la persona abusó otras veces de otros menores por el mal manejo de las congregaciones. Y esa persona aún siendo víctima sigue siendo testigo de Jehová, ella no le echa la culpa a la organización, pero se Está sabe, actualmente, está actualmente esa persona sigue siendo testigo de Jehová. sigue siendo testigo de Jehová. Te voy a dar mi caso personal. En las congregaciones se les llama paraíso espiritual a eso que vive dentro de las congregaciones. O sea, nosotros estamos en un paraíso espiritual y nos venden esa idea, ¿no? Que es un paraíso espiritual. Todo es felicidad y no hay maldad, hay puro amor, ahí las personas se quieren, se cuidan entre ellas. A eso todo se le llama paraíso espiritual. Entonces, como te dicen que estás en un paraíso espiritual, las personas tienden a confiarse, como que si allí no va a pasar nada. Ahí nadie es abusador, ahí todas las personas, bueno, aman a Jehová y te va a ir bien con ella. En mi caso ¿Cómo personal las había un viste? jovencito.
Sí, mira, en la congregación había un jovencito eh, que me buscaba mucho, un niño, me buscaba mucho como, o sea, como quería vestirse como yo, quería estar conmigo acompañándome a hacer las tareas, había la reunión y se sentaba a mi lado y estaba a su lado y la mamá le permitía eso. Por ejemplo, se iba a ir a iba a ir a la predicación y a veces me decía, mira, ven a buscarlo. Y yo por dentro pensaba, Dios mío, o sea, en realidad esta persona sabe lo que gracias a Dios fue conmigo. Pero y si es una persona que realmente tenga otras intenciones, pues abusa de ese muchacho porque se lo suelta, llévatelo y me lo traes. ¿Me explico? Entonces, ese paraíso espiritual hace que las personas se confíen. Y ahí es donde cometen los abusos. En las congregaciones de los testigos de Jehová hay muchos abusos de menores. Hay un caso de más de 1000 abusos de menores que se ocultaron en sus casos. No sé si estuviste al tanto de eso, pero Cosas en las de Australia. congregaciones no se habla de eso. Las congregaciones creen que eso no pasa en los testigos de Jehová, eso pasa en los católicos, eso pasa en los evangélicos, eso pasa en otros lados, pero en los testigos de Jehová no pasa eso. ¿Tú crees que existe machismo dentro de los testigos de Jehová? Entonces, en las congregaciones de los testigos de Jehová, pues los que llevan la delantera son hombres, varones. Ahí las mujeres no oran, por ejemplo, delante de un varón. Las mujeres no tienen participación para dar un discurso o dar su opinión, no tiene. Ella puede dar su opinión a escondida o decir, oye hermano, perdóneme usted que le diga tal cosa, pero mire, oye, considere esto y usted me disculpa, o sea, siempre lo hacen con una Wow. inferioridad. Oye, pero está lleno de mujeres los testigos de Jehová, porque cuando yo Muchas. veo salir a predicar, todas las que el 90% mujeres y 10% hombres. Entonces ¿Es no así? entiendo que a pesar que existe esta clase de restricciones, parece ser que a ellas les gusta eso. Y bueno, la mayoría soltera, realmente la mayoría soltera dentro de las congregaciones. En mi congregación había muchísimas solteras, mujeres jubiladas que ya pues no tenían ningún compromiso y pues por eso están predicando, pero los que trabajan mayormente son los hombres. Entonces por eso es que ves bastantes mujeres dentro de los testigos de Jehová predicando, porque los que trabajan son los hombres realmente, entonces ayudan a las esposas. ¿Qué es lo que no te dicen los testigos de Jehová que tú nos podrías contar? Porque los testigos de Jehová golpean la puerta, siempre llevan una revista y te preguntan qué pasará después de la muerte, que las guerras y todo eso, ¿no? Esa es la táctica de ellos. Pero ¿qué no te dicen los testigos de Jehová? Tú que ya estás adentro, en antes nos nombraste algo sobre algo que no te dicen los testigos de Jehová. Mira, todo testigo de Jehová que toca tu puerta espera que tú tengas algún tipo de dificultad y trata de identificar esa dificultad para tratar de predicarte por eso. ¿Cuál es tu vulnerabilidad? Quiero encontrar tu vulnerabilidad para hablarte de eso y luego atraerte a la congregación y a que pues formes parte de los testigos de Jehová. Falleció un ser querido, eres inmigrante. Los inmigrantes son una presa fácil. Claro, no es algo que se dice, como que estamos buscando las presas fácil. Le enseñan dentro del Salón del Reino que, bueno, que tienen que ver a la puerta, ver si ven algún objeto y que les ayude a identificar si la persona tiene algún tipo de religión o si, por ejemplo, tiene matas, algo, flores, algún elemento que la persona le guste para que tú busques un tema de conversación a través de eso. Entonces, eso no te lo dicen, pero cada vez que tocan tu puerta, ya están viendo en qué te pueden hablar, qué te Oh, puede wow. interesar. Entonces entramos por ahí para poder conversar contigo. Salga, pues ven que si tienes niño, tratar de hablarle un tema del niño, como te decía, ¿no? Si es inmigrante, hablarte algo de inmigrante, si vemos que tienes algún tipo de religión y sabemos que tú no concuerdas conmigo, ejemplo, tú crees en los santos, entonces trato de buscar un terreno en común, porque si te hablo de eso, de repente tú me vas a decir que no te interesa. Entonces trato de buscar un terreno en común que me permita entrar y conversar contigo para explicarte las cosas. Pero no hay un perfil que quiero encontrar, ¿no? Si siempre el que esté dispuesto a escuchar, en realidad. Dentro de las doctrinas de los testigos de Jehová,
¿Qué fue lo que no te gustó? Tú dices, bueno, esto está mal. Mira, principalmente lo que no me gustó de los testigos de Jehová, no porque yo sea, digamos, que piense que qué es lo que realmente está bien y qué es lo que realmente está mal, no, porque la Biblia debería ser una sola. Lo que no me Ujú. gustó fue el adoctrinamiento que hay dentro de la congregación. O sea, nadie es libre, todo el mundo está vigilado. Por ejemplo, yo fui anciano de congregación y a cada anciano le asignan un grupo de predicación. Y ese grupo de personas son como 12 alrededor, 10, depende del tamaño de la congregación y el tamaño de grupos ancianos que haya. Entonces tienes a 10 personas. ¿Okay? Yo soy el encargado de esas 10 personas y tengo que saber si va a predicar, si no fue, o sea, estar pendiente de la persona. Eso no es malo, pero se convierte en una vigilancia, en una carga para la otra persona. O sea, si no va a la predicación, tiene días sin predicar, entonces se le hace una visita para ver por qué no ha ido a predicar. Tratar de ayudarle que tiene que predicar. Todo es la predicación, la predicación, la predicación. Pero ese tema de empujar a la persona hacia solamente hacer eso, empuja a la persona también a dejar de hacer otras cosas como su trabajo, la universidad, como tú mencionaste. Entonces son personas que se convierten ahora en independientes del sistema. ¿Por qué? Porque como tienes dificultades económicas, no estás usando tu tiempo de la forma en que lo tienes que usar, entonces vas a necesitar ayuda. Los hermanos te van a ayudar en la congregación, entonces vas a tener una dependencia. Esa dependencia crea que tú sigas estando en el sistema, no puedas pensar diferente, no puedas tener un mal día. De todas las personas dentro del salón de reino, aunque ríen, aunque sonríen, aunque abrazan, tienen muchos problemas por detrás, depresión, ansiedad, todas esas cosas que, porque realmente se vuelve una carga, ¿no? La congregación. Entonces ese adoctrinamiento es lo que no me gustó de los testigos de Jehová. O sea, pues, estamos conversando de un sistema que te impide progresar económicamente, ¿no? Correcto, sí, tal cual. Tal cual. Estamos en un sistema de que porque no te pide, porque te impide progresar económicamente, no puedes suplir gastos necesarios como luz, agua, teléfono, vivienda, y eso a los padres de familia lo lleva, como tú dices, a la depresión, ¿no? Ansiedad. Uh-huh. Todo ese tipo de cosas es lo que tiene que cargar un testigo de Jehová. Correcto, tal Wow, cual. wow. Sí, ¿Qué, qué, ellos te pueden decir que ellos trabajan, pero por ejemplo, si yo trabajo, si soy un testigo de Jehová, el trabajo que yo pueda tener, o sea, voy a tratar de tener un trabajo de medio tiempo, voy a tratar de no hacer jornadas extra, voy a tratar de pedir permiso para ir a las asambleas. Entonces, obviamente va a ser menos recursos, ¿ok? Pero entonces, como tú lo haces porque tú quieres agradar a Jehová, o sea, yo quiero agradar a Dios y yo tengo que hacer esto es lo correcto, Él me va a ayudar, no importa. O sea, no me van a pagar, será, pero no importa, yo voy a ir a mi asamblea. Entonces, deja de hacer cosas que te ayudan a tener a ti recursos para poder enfrentar la vida. ¿Por qué la gente sigue dentro de los testigos de Jehová? Bueno, mira, A pesar de todo. hay muchos que están dentro de la organización como PIMOS. ¿Qué son PIMOS? Una persona que aunque está, su cuerpo está dentro de la congregación, pues no está ahí, su mente está en otro lugar. No quiere, no forma parte. Entonces, ¿por qué no se van? Porque tienen amigos, familiares, la presión de grupo para no salir de ese grupo. Eso es muy fuerte. O sea, de hecho, por eso se caracteriza una secta, ¿no? Esa es una de las características principales de la secta. Te es difícil salir, entonces tú tienes que analizar por qué. Porque si entré fácil, ¿por qué no puedo salir? Y ya. No. O sea, salir de los testigos de Jehová tienes que pensarlo mucho. O sea, no cualquier persona lo hace. De hecho, en estos días veía algunos comentarios que me han escrito en TikTok o en YouTube de otras entrevistas y una persona que comentaba, no hay yo cómo hacer. O sea, mi mamá es testigo, mi esposa, mi primo, todos alrededor, todos los de la casa, y yo no quiero estar aquí. Yo sé que esto es falso, yo sé que esto es mentira, pero no sé cómo no puedo salir. Porque si sabe que si sale, entonces pierde a toda su familia, ¿no? Como en mi caso personal, mi hermana no me habla. Apenas renuncié a la organización de los testigos de Jehová, ella dejó de tratarme 100%. Wow. ¿Y tu familia, tu mamá, tu papá es testigo de Jehová también? Mi mamá es testigo de Jehová, claro, mi mamá me habla, digamos, porque mi mamá
es diferente. Ella siempre ha sido diferente conmigo, ¿no? Ella siempre ha sido muy cariñosa conmigo. Quizás fui su primer hijo, ¿ok? Pero yo soy el mayor. Entonces eso le hace tener una relación conmigo más difícil de dejarme de hablar. Pero también es porque estamos distantes. Ella está en Venezuela, yo estoy en Panamá. Quizás si yo estoy dentro, si yo llego a viajar y voy a la casa en esta condición, actualmente no la he visto, pero seguramente va a ser incómodo para ella y para mí cuando, por ejemplo, yo vaya y de repente esté con los hermanos y ¿qué hace? ¿Me trata? ¿No me trata? ¿Me saluda? ¿No Pregunta, me saluda? pregunta, ahorita que hablaste de los hermanos, supongamos a tu mamá la están haciendo una visita de pastoreo, la están visitando los ancianos. Tú llegas, ¿la puedes abrazar o no? Ella no debería de abrazarme, porque hay una diferencia entre ser inactivo, o sea, ¿sabes qué? Me fui de los testigos de Jehová sin decir nada. Y otra es renunciar como yo lo hice. O sea, yo soy un Okay. apóstata por haber renunciado. Y el apóstata ni siquiera puedes comer con esa persona. Entonces Wow. ella O no sea, tú, debería de abrazarme. pero ya, esa es la regla, ¿no? Pero como tú conoces a tu mamá te abrazaría. Es una muy buena pregunta. No sé, tal vez me abrazaría o tal vez, hola hijo, quizás. Wow. Está A fuerte, ¿no? estas Porque alturas, sí, no, a estas alturas no te está sabría fuerte decir. porque es tu mamá, ¿no? Eso no. La casa de mamá siempre es un lugar seguro, ¿no? O sea, todo el mundo, todo se puede acabar, pero tú puedes llegar a la casa de tu mamá y sentirte bienvenida, ¿no? Imaginarte que te están los ancianos ahí y que no te pueda abrazar es un impacto fuerte, ¿no? Un impacto fuerte Pero eso de la ahí. comprendo porque como fui testigo de Jehová, créeme que yo veo esa situación y la entiendo. Ella está bajo una doctrina muy fuerte, muy controladora, así que para ella esta es la verdad. ¿Ok? Ella sigue defendiendo como yo también en su momento estuve defendiendo la organización. Yo la defendía como, esta es la verdad, esta es la verdad, esta es la verdad. De hecho, en pandemia me aparecieron ciertos videos, juicios y cosas y yo dije, no, eso es mentira. La organización, eso es mentira, eso son unos apóstatas inventores. Entonces la comprendo, Bueno, ¿no? Si ella, no, creo que no le prestaría mucha atención. bueno, como para poder ir cerrando un poquito la entrevista ahí, este, hay ciertas doctrinas de los testigos de Jehová muy controversiales. Por ejemplo, esta doctrina de 1914. Ujú. Así a breves rasgos, para los que no conocen los testigos de Jehová, ¿nos podrías explicar un poco por qué eh, de repente algún testigo de Jehová va a tocar la puerta de alguien y le está hablando y se puede dar la conversación y tú nos despejes más de esa duda? ¿Qué significa esto de 1914? Bueno, para ellos es una fecha muy profética, porque a partir de 1914, según los testigos de Jehová, Jesús fue entronizado en el cielo como rey. ¿Y qué pasó después? Bueno, se cumplió lo que habla Revelación o Apocalipsis, que Satanás fue arrojado a la tierra y aquí hubo una guerra mundial y todo eso empezó se notó que Satanás fue arrojado del cielo, ¿no? Porque empezaron a ver todos esos problemas. Entonces el cumplimiento de la profecía de 1914 para ellos es que Jesús fue entronizado, ¿no? Pero claro, Oh, wow. todas estas fechas que han puesto los testigos de Jehová realmente han sido fechas fallidas. Todas han sido fechas fallidas. Pero siguen defendiendo todavía la de 1914. Que, ojo, no encaja con el tiempo de cuando esta profecía inicia, cuando a un rey se le da una, como quien dice, unas cartas para construir el templo nuevamente. Y según eso, tuvo una fecha de inicio, lo que dicen los testigos de Jehová, ponen una fecha, pero realmente la historia coloca otra, ¿no? No, mira, en el momento en que yo me renuncié a la organización, yo vivía en un apartamento de un hermano, testigo de Jehová. Yo pensé que era, o sea, por algún momento pensé que cuando yo renunciaba, él no iba a tomar represalias contra mí, pero sí lo hizo de una vez fuera de mi casa y me tuve que ir.
Así que me fui a un lugar un poquito lejos, así que no conozco ningún testigo por acá. Ok, ok. En tu congregación, ¿cuántas personas asistían la última vez que fuiste? Como alrededor de 90 personas alrededor. ¿Cuántas de ellas te hablan ahora? Me hablan, dos personas me hablan, escondido. A escondidas. O sea, Son primos, de son 40, primos, son ¿ primos. de cuántas me dijiste? ¿Cuántas De asistían? 90, de 90. De 90 dos personas. O sea, wow, o sea, esa es la gran diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que Y pasa estos cuando tú me sales hablan de la... porque son primos, o sea, son personas que están ahí porque quieren seguir formando parte del grupo, porque por familiares, amigos, por el que dirán, que porque, así que no porque quieran ser testigos de Jehová. Por eso me hablan. Listo. Si tuvieras que avisarle a alguien o contarle a alguien que recién está conociendo los testigos de Jehová, ¿qué tú crees que es lo primero que tienen que saber de ellos? Mira, ellos van a tratar de convencerte, ¿ok? De que seas parte de ese grupo. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, tú vas a sentirte cuidado, ¿ok? Ellos te van si necesitas comida en ese momento, por si estás recibiendo estudios de la Biblia, ellos te van a dar comida, transporte, lo que tú necesites para que vayas avanzando. Si tú decides no avanzar, pues hasta ahí llegó. Pero si tú sigues avanzando, ellos van a seguir apoyando. Una vez que te bautices, pues listo, Dios te puede, por su propia cuenta y por su propio medio, seguir avanzando. Ellos te van a convencer y por eso tú vas a decir, incluso si estás viendo este video, no, eso es mentira, él es un mentiroso, a mí sí me quieren, a mí sí me tratan bien, porque lo convencen. Y dentro de las congregaciones, todos son víctimas. Yo siempre lo he mantenido, este tema, yo digo todo, o bueno, vamos a decir si la gran mayoría, para no generalizar, son víctimas de la organización. Por ejemplo, algo que tú no sabes, Israel, los testigos de Jehová dicen que no piden diezmo, que no piden dinero, Ujú. pero la congregación entera en conjunto mensualmente tiene que mandar una mesada a la organización, a la obra mundial. Entonces, nosotros reunimos del dinero que reúne la congregación y se saca un dinero y se manda a la obra mundial. Y hay otro frasco que se llena o de un cajoncito que dice obra mundial. Bueno, ese dinero junto con esa resolución, juntos se manda a la organización. Entonces, se dice que no diezmamos personalmente, pero la congregación de todo el dinero que se recaudó tiene una cuota fija que mandar. Entonces, las congregaciones son como víctimas de todo esto porque somos los custodios de ese dinero que se lleva a la organización. Y que te dicen, no, esos son ¿Cuánto es la cuota? salones de reino. ¿Cuánto es la cuota? Varía, varía. Pues, puede ser $1.50 por publicador, más o menos. Publicador no son todos, ¿verdad? No, son los que son bautizados y los que, sí, los que son bautizados en la congregación. ¿Cada salón del reino tiene una resolución diferente o es igual en todas? No, cambia, cambia. Depende de la cantidad de publicadores que hay. Ok, ok. Hay un libro, el libro de los testigos de Jehová o de los ancianos de congregación, tienen una fórmula para sacar ese número. Wow. Y mensualmente Wow. eso no puede fallar. Mensualmente hay que mandar eso a la obra mundial. Entonces son dos contribuciones. Esa es contribución que es fijo, un pago fijo que manda la congregación, más el frasco donde llenan lo que va para la obra mundial. Esas dos cosas se mandan. Entonces siempre se envía. Pero eso se anuncia, eso se aparece en el tablero, eso se ve evidente. Por eso las personas dentro de las congregaciones, estudiantes de la Biblia, ellos no se dan cuenta y creen que esto es transparencia. Pero una vez que ese dinero sale de ahí y va a la organización, pues ya tú no sabes nada de eso. Tú eres el custodio, ¿no? La congregación entera es el custodio. Por ejemplo, un salón de reino se construye, la organización deposita ese dinero en la congregación para que la congregación la construya y con la mano de obra gratuita de las personas que participan construyen el salón de reino. Bien, una vez que construyen el salón de reino tiene que pagarse
a la obra mundial de nuevo lo que costó ese Salón de Reyes construir. Entonces, Wow. ¿quién lo construyó? Mi pregunta, ¿quién lo construyó? ¿Lo construyó la organización o lo construyeron los hermanos? Eso Los parece un hermanos. negocio de bienes y raíces. Es un total negocio, es un total negocio. Son las letras pequeñas. Y la congregación siempre que exista va a mandar dinero a la organización. Lo que no saben ellos es que están pagando en juicios, demandas, ese dinero es para eso, porque eso es lo que... ¿Por qué los testigos de Jehová solo tienen actividades solo con testigos de Jehová? No quieren. Israel, tú no amas a Jehová. Y si tú no amas a Jehová, si tú amaras a Jehová, si tú amaras a Jehová, fueras testigo de Jehová. Esa es la conclusión. Pero como no eres Wow. testigo de Jehová, tú no amas a Jehová. Y por tanto, si tú no amas a Jehová, no puedes ser amigo mío. Todo aquel que no sea un testigo de Jehová es una mala influencia. Eso es lo que te ¿Y dicen y cómo te haces en los trabajos? mala ¿Y compañía, mala... cómo haces en los trabajos? O sea, no te puedes juntar con nadie. compañerismo. Solamente saludas, pero tú no puedes tener ninguna amistad con nadie. No puedes desarrollarla. Wow. Y Por eso. esto de esto de las bonificaciones de Navidad, eso sí cogen, ¿verdad? Bueno, a veces los explican en los libros y dicen que, bueno, si no te dicen que es de Navidad, tú lo puedes tomar. O sea, si yo te digo, hey, mira, esta bonificación es un bono lo disfrazo, ¿no? Te digo, no, esto es un bono de, no sé, de desempeño, entonces tú lo agarras. No, pero este es de Navidad, entonces tú dices, no, si es de Navidad, no. Cámbiale el nombre y me lo vuelve a dar. ¿Tú te arrepientes de haber sido testigo de Jehová? Claro que sí, claro que sí. Yo iba a ser cantante, me gustaba mucho la música y fui cantante, o sea, cantaba reggaetón, música urbana, componía, eso me gusta. De hecho, llegué a Panamá con esa intención. Así que Wow. eso era, imagínate, si eso era importante para mí, lo abandoné porque yo pensé que estaba dentro de una organización o sea, que de verdad servía a Dios. Abandoné eso y me fui a los testigos y digo, bueno, ya, listo, voy para adelante con esto. Y después de 10 años me di cuenta de que estabas perdiendo mi tiempo, mi trabajo, mis esfuerzos, mi familia, o sea, muchas cosas, muchas cargas, porque es una carga emocional y a los ancianos les cae más trabajo todavía. Prepararte para discursos, las congregaciones, visitas de pastoreo, trabajo en la congregación, limpiezas del Salón del Reino. O sea, tú trabajas tanto que empiezas a tener problemas económicos. Yo empecé a tener problemas económicos porque obviamente no le estaba dedicando el tiempo al trabajo, sino a la organización. Mi tiempo era de la organización. Y eso O me sea, trajo o sea, muchos problemas. o sea que un cantante no puede ser testigo de Jehová. No puede ser. ¿El cuerpo gobernante es el que dirige o hay otra persona de fondo ahí? No, es el cuerpo gobernante. Muchas personas, hay teorías conspirativas por allí, ¿no? Que dicen que ellos están controlados por alguien específicamente, pero esta es una organización que tiene bastantes años y esa persona que dirigía pues ya está muerta. De hecho, en los testigos de Jehová han cambiado las cosas por eso mismo, porque los que dirigen cambian. Entonces han cambiado y también cambian las normas y cambian algunas cosas, algunos lo sacan del cuerpo gobernante. Por ejemplo, ahora mismo uno de los miembros del cuerpo gobernante fue expulsado, fue sacado de la congregación, pero era por el tema de la expulsión, porque él dijo que esos cambios no iban a venir y vinieron, y entonces eso trajo problemas entre el cuerpo gobernante. Y así no, o sea, si fuera una sola persona, pues no hubieran estos cambios. De hecho, cuando muere Russell y viene Rutherford, él cambió y metió dentro de la doctrina reglas de 2 testigos, la expulsión, sacó las navidades, porque los testigos de Jehová celebraban navidades, celebraban muchas cosas y él cambió todo eso y porque venía de la masonería y ese tipo de cosas. Entonces, no hay, ahorita actualmente no hay una persona que mande, sino hay un grupo realmente. Ok. Para poder resumir la entrevista, Nelson, tú tienes en tus últimas palabras, ¿qué nos podrías aconsejar al tratar con un testigo de Jehová? Mira,
como siempre lo he mencionado durante la entrevista, los testigos de Jehová son también víctimas de eso. O sea, es una persona que toca tu puerta, es una persona utilizada por esta organización para sostenerla, a través de su dinero, a través del trabajo comunitario, la predicación, etc. Entonces, no es que uno va a decir esta persona viene con malas intenciones, pero sí estar claro de que esa persona tiene todas las intenciones del mundo de convertirte en un testigo de Jehová y vas a ser víctima de esta organización. Entonces, no es que lo vas a maltratar, ¿no? No invito a nadie a que maltrate a un testigo de Jehová, pero sí que sepa que está siendo manipulado, que está siendo observado, su casa, su expresión, su forma de hablar, su forma de decir. Todo esto van a buscar debilidades en ti, en qué es lo que te gusta, en qué es lo que no te gusta, para convencerte de que entres en esa organización. ¿Te gusta el fútbol? Vamos a hablarte de algo de fútbol. ¿Te gusta el béisbol? Vamos a hablarte de algo del béisbol. ¿Murió un familiar? Voy a hablarte de la resurrección. O sea, algo que te llame la atención para irte convenciendo, para manipularte para que tú entres a esta secta. Entonces, el consejo que te doy, pues no los escuches. Simplemente darle las gracias muy amablemente y dése la vuelta, no me interesa. Listo, Nelson. Muchas gracias por haber compartido este momento. Yo sé que va a haber una persona que va a poder escuchar tu testimonio y se va a poder sentir identificado. ¿Tú qué nacionalidad eres, disculpa? Soy venezolano, vivo en Panamá. Pero vives en Panamá. Sí. ¿Y la última vez que asististe a los Testigos de Jehová fue en Panamá o en Venezuela? Fue en Panamá. En Panamá, o sea... Esto aquí fue donde me hice Testigo de Jehová, aquí en Panamá. Ok, entonces claramente es un testimonio de un emigrante que se hizo testigo de Jehová. Entonces yo creo que va a haber alguna persona que se va a sentir identificado con este testimonio y te lo agradezco mucho, ¿no? Te agradezco por compartir estas cosas para que podamos conocer más a los testigos de Jehová y sobre todo para poderlos tratar, porque tú dices que parte de ellos son víctimas y estoy de acuerdo contigo. Todas las personas que entran no entran con intenciones malas, entran con intenciones de muchas veces poder cambiar su vida, pero ya adentro pasan ciertas circunstancias que hacen que la persona comience a cambiar sus actitudes y suele ser un poco, en cierta parte, suelen suceder cosas negativas, ¿no? Y para eso estamos conversándolo aquí, ¿no? Para prevenir a las personas de ciertos comportamientos dentro de estas organizaciones que pueden dañar o perjudicar su vida. Y espero que les hayan servido este testimonio de Nelson. Te lo agradezco mucho, Nelson. Muchas gracias. No, gracias a ti, Israel, también a todos los que escuchan y se conectan. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, por este trabajo que estás haciendo de abrir los ojos a las personas. Y realmente la persona va a seguir tomando su propia decisión. Cada quien tiene el derecho de tomar su propia decisión. Pero sepa que en el caso de los testigos de Jehová, para tratar de convencerte de que ellos son la verdad, son la organización elegida por Dios. Y pues no es, ojo, importante que lo sepa, no es porque alguien me haya hecho algo malo o yo haya hecho algo malo. Yo salí porque me di cuenta de que es una religión falsa, que no tiene el favor de Dios y no practica realmente lo que enseña la Biblia. No porque me hayan hecho algo malo. Así que ustedes tomarán sus propias conclusiones y verán si realmente tengo o no tengo razón. Listo, Nelson. Muchas gracias, amigos. Gracias por participar en este video. Estaremos conversando otro día en otro testimonio. Les agradezco. Gracias, Nelson. Tengan muy buena noche. Chao, chao. Pasen bien.